tema va a contarles a partir del martes y el próximo lunes se dará por consentido. ¿Por qué? Porque registraste recién el lunes, por eso dice, ¿no? Esta prevalece ante cualquier otro medio. Las consultas. El comité especial absuelve las consultas. ¿Qué son consultas? Son aclaraciones a las bases. Esta respuesta tiene que ser fundamentada por escrito y a través del SEAS, publicado a través del SEAS. Por si acaso, el pliego de absolución de consultas debe de contener la identificación de cada participante que las formuló. Debe contener la propia consulta y la respuesta a cada una de ellas. Este tiene que ser publicado en el SEAS. Observaciones. ¿Qué es una observación? ¿O cuál es la diferencia entre una consulta y una observación? ¿O es igual? No, es una aclaración, una observación es una corrección. Claro. La consulta es aclaración de alguna duda. En cambio, la observación es cuestionamientos. Estás cuestionando quizás que has vulnerado la normativa de contratación pública o normativas que tengan que ver con el objeto del proceso de selección. A ver, hagamos algunos ejemplos. Si nosotros hemos convocado un proceso de selección para uniformes para nuestro personal, y dio el caso de que las características de la tela en la descripción del objeto del proceso de selección o en la síntesis pusimos, ¿no? De que la especificación de la lana o la tela va a ser A. Pero sucede de que en uno de los anexos, ¿no?, donde va a presentar, por ejemplo, su propuesta técnica, las especificaciones de su propuesta técnica, no dice A, sino dice B. Para darles con mayor precisión, en una parte dice que es la anilla y en la otra dice bar. Entonces, obviamente ahí el participante que está revisando las bases va a tener una duda, ¿no? Finalmente, ¿cuál de ellos es? Te va a presentar la consulta, señor, aclare, ¿no?, cuál de los dos vale. Tendrás que aclarar, tendrás que decir si hubo un error, etcétera, ¿no? Y vale lo que está señalado en la descripción del objeto del proceso. Es tal cosa. En cambio, observación, ¿qué implica? Estamos revisando las bases, es para el servicio de seguridad y vigilancia, y nos presenta una estructura de costos donde nos señala de que el vigilante nocturno interno debe estar con arma y el que está externo está en la puerta de los ambientes que están brindando seguridad, dice desarmado. O sea, al revés de lo que señala la normativa del fiscal. Entonces, ahí tendrás que cuestionar, ¿no? O en todo caso, te solicitan que los agentes, todos, tengan medidas, ¿no?, del tamaño de 2 metros
salir. También, ¿no? La normativa de lo que rige los agentes de seguridad te dice, ¿no? Esta es la medida mínima que deben de tener los agentes que están vulnerando la normativa. Entonces pasa multitud con todo, entonces tienes que observar y tienes que decir al amparo de tal normativa, tal artículo, etcétera, etcétera. Observo. Entonces, repito, señores, para tener claro, consultas son aclaraciones a dudas, ¿no? Y observaciones son cuestionamientos que se podrían estar vulnerando la normativa de contratación pública o normativa conexa que tenga que ver con la materia o con el objeto del proceso. Listo. Bien, entonces, al igual que las consultas, el comité especial absuelve mediante un pliego fundamentado, pero en este caso tendrá que decir acojo o no, y si los acojo, total o parcial. ¿Ya? El pliego debe contener las observaciones presentadas y se publicará en el SEAS en la fecha prevista en el cronograma del proceso, debiendo incluir la tasa para la elevación de observaciones. Este pliego te tiene que señalar cuál es la tasa para la solicitud de elevación de observaciones. Los observantes podrán solicitar la elevación al OCE, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? En el plazo de 3 días hábiles de absuelta. O sea, se registró el pliego de absolución de observaciones, pongamos ayer viernes, ¿no? Y vamos a tener el lunes, el martes y el miércoles para que presente. Y la fecha de integración será el día jueves. Los supuestos de elevación de bases. Primero, que las observaciones presentadas por el solicitante no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente. Presenté observaciones, me acogieron, ¿no? Parcialmente, entonces no estoy en condición. No me acogen, con mayor razón, de solicitar elevación de bases observadas. Segundo, las respuestas de las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por este contrarias a la normativa. O sea, a veces lo acogen, pero con contradicción, incluso con alguna normativa con esto. Supongamos en el ejemplo que les planteaba, ¿no? Habíamos puesto 2 metros hacia arriba. Ya, entonces, ya te acogemos tus observaciones, te acogemos, pero ya no va a ser 2 metros, sino va a ser 1 metro, metro 99. Lo mismo que nada, ¿no? Entonces, para estar queriendo salir del paso, están acogidos, pero acogiendo mal. ¿Ya? Bien. El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante cuando este último manifieste que considere tal acogimiento contrario a la normativa. Supongamos que estamos haciendo un proceso de selección que tenga que ver con el encauzamiento de un río. Y hemos pedido en las bases que el ingeniero que va a participar en la ejecución de la obra tenga estudios, ¿no? Que nada tengan que ver con materia hidráulica. O sea, referimos con estos, pero si estamos haciendo el encauzamiento, debemos
ríos, obviamente pues la experiencia tiene que estar basada en la experiencia de este ingeniero, que tiene que tener experiencia en ejecución de este tipo de obras. Sin embargo, hablamos de todas las especialidades, pero menos de lo que tenemos. Entonces, observamos. Y acogemos ello, pero acogemos un poco vago, ¿no? Es decir, de que ya tendrá experiencia, pero no en causamiento de ríos, sino en reforzamiento de lagunas. Este es un ejemplo. O reforzamiento que tenga que ver con mares. Tiene experiencia hidráulica, pero no en eso va a perjudicar quizás a nosotros, porque yo tengo experiencia en lo que es el causamiento de ríos, pero no me están considerando como tal, sino que están considerando a otros con posible, ahí sí podríamos ser posible direccionamiento, porque el otro contrincante sí tiene experiencia en lagos y experiencia en mares. Bien. Efectos de la elevación de las bases. El comité especial debe de suspender la ejecución del proceso de selección hasta que el OCE evita su pronunciamiento. No se posterga, por si acaso, no se posterga, sino suspende su ejecución hasta el momento que sale el pronunciamiento. Se comunica a todos los participantes a través del OCE o del SEACE. En el SEACE, señores, hay una opción que dice las bases observadas han sido elevados ante el OCE. Y ahí va a salir un comunicado de que las bases han sido elevadas al OCE. Ahí habría que aumentar las acciones que se pueden tomar desde la convocatoria hasta antes del otorgamiento de la buena pro. Ahí se puede, ahí más arriba, ahí se puede poner ahí adicionalmente a postergar y fe de rata se puede poner la suspensión. No, ya en el sistema tú tienes acciones con la convocatoria y una de esas acciones es justamente el registro de que las bases han sido observadas o las bases observadas han sido elevadas ante el OCE, ¿no? Y en el SEACE, en la ficha de detalles te va a salir que fueron observadas y elevadas. Y acorde a la norma, hay una directiva de solicitudes de elevación de bases observadas, hay que remitir los documentos que solicite el OCE, ¿no? Mediante un informe técnico. Eso es lo que yo estoy como lo hace el comité especial. Claro, el comité es quien finalmente está elevando los documentos. ¿Qué es la integración de bases? Se produce una vez absueltas, acogidas o resueltas, según el caso, todas las consultas o observaciones. Además, vas a integrar las bases, que no está acá, ¿no? También tomada, ¿no?, las acciones correspondientes ante una acción de supervisión del OCE. El OCE, ¿no?, si te emite una notificación que no es otra cosa, una acción de supervisión y que tengan que ver con tus bases, pues tienes que ejecutar las acciones que te están recomendando o desarrollar las acciones que te están recomendando mediante esa acción de supervisión o tomarlas como si fuesen consultas u observaciones presentadas por cualquier proveedor, ¿no?, para que ella forme parte también de tu integración de bases. O si las mismas no han presentado dentro del plazo fijado, es lo que antes hablábamos. Si no hay observaciones, no hay consultas, el día que hemos fijado en nuestro calendario a la fecha de integración, sí o sí tenemos que integrar las bases. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser las bases integradas? Son las reglas definitivas, ¿no?, que obligan a los postores y al comité especial. Por si acaso, el tribunal
sí tiene la competencia, pero una vez otorgado la buena pro, para declarar la nulidad del proceso por deficiencia de las bases. Por deficiencia de las bases. ¿No? Como que hay casos, hay resoluciones del tribunal que dispone la nulidad, ¿no?, en unos casos por deficiencia de las bases. Sí. La solicitud de elevación de las bases es ante el comité o pueden ser directamente a los... No, es ante la entidad, y dentro de la entidad es ante el comité. Toda solicitud de elevación es ante la entidad. Pues la entidad es la que va a... Ahora, si bien es cierto, paga su tasa correspondiente fijada en el TUPA del OCE, ¿no? Eso lo pagará en el banco correspondiente, entonces en la solicitud va a decir, acá está mi tasa correspondiente, ¿no?, y estas son mis solicitudes de elevación. Eso está señalado en la directiva, hay una directiva de solicitud de elevación de bases, ¿no?, el procedimiento que es ese. Bien, dice que el comité no podrá continuar con la tramitación del proceso de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente. Recuerden que antes les daba ese ejemplo. Si tú no integraste, entonces te declaran nulidad y todo lo que hiciste posteriormente queda sin efecto. Y regresas a la integración de bases para luego hacer nuevamente todas las etapas que siguen. Integración de bases, dice. ¿Cuándo se integran las bases si no se presentan consultas y observaciones? El mismo día de Al día siguiente de la fecha para la absolución de observaciones. ¿Cuándo se integran las bases si se presentan consultas y observaciones? ¿Cuándo se integran las bases si se solicita elevación de bases para el pronunciamiento? Pues las respuestas lo tienen ustedes acá. Dice, de no haber observaciones, el día siguiente de vencido el plazo para la formulación de observaciones. De haberse presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para solicitar elevación. De solicitarse la elevación dentro de los 2 días hábiles siguientes del notificado del pronunciamiento. Sobre la presentación de propuestas. Todos los documentos referidos a los requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación se presentan en castellano y acompañados de traducción oficial o certificada, de ser el caso, efectuada por el traductor público juramentado o traductor colegiado. Colegiado certificado. O sea, hay traductores que tienen toda una institucionalidad que son, digamos, oficiales, traductores oficiales y además están colegiados y están a su vez certificados, ¿no? O sea, cualquiera no puede hacer esas veces en el caso de estar presentando propuestas en idioma diferente al español o al castellano. Acreditación de la representación tiene que ser mediante un poder con antigüedad no mayor a 30 días y, de ser el caso, carta poder. Carta poder sí. La propuesta económica solo en el original. En cambio, la propuesta técnica igual número
de los miembros del comité. Estamos hablando 3, ¿no? Entonces, la presentación de propuestas es en 2 sobres. Todos los documentos deben ser foliados y rubricados. Todos. La propuesta técnica, número de copias debe ser igual al número de miembros. En cambio, la propuesta económica solo en original. Subsanación de propuestas. Puede ser en un día o 2 días como máximo, desde el requerimiento o notificación, según se trate de acto público o privado, respectivamente. ¿No? Puede subsanarse en el mismo acto. Cuando es acto público, en el mismo acto lo puede subsanar. Por ejemplo, faltó la firma o la rúbrica, y está aquí, o faltó foliación, ¿no? No está foliado, entonces en el mismo acto puede ser foliado todo. Ese es subsanable. La subsanación no debe alterar el alcance de la propuesta. Si faltó un documento que acredita, por ejemplo, experiencia, lo revisas y no está ese documento, eso no es subsanable. Acá está la copia y yo lo pongo, ¿no? Subsanación de propuestas. Dice, en caso que algún postor haya omitido la presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, el comité especial podrá otorgar un plazo de 1 o 2 días para que el postor subsane dicha omisión, siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben de haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida en la presentación de propuestas. A ver, supongamos que nos piden la constancia que acredite estar colegiado y vigente, en colegiatura, estar acreditado, certificado con vigencia, ¿no? Y yo presenté al colegio correspondiente con fecha, con antelación a la fecha de presentación de propuestas. Sin embargo, el colegio, por razones X, decide me va a entregar al día siguiente de la presentación de propuestas. Yo puedo demostrar que he solicitado todo la notificación correspondiente y puedo subsanar ello al día siguiente. A eso se refiere en el caso. Y tenemos que acreditar, obviamente, de que ha sido tramitado con fecha anterior a la presentación de propuestas. Eso son por 2 días. 2 días. Para prevenir una... Ya te complicaron, no puedes. Ya prácticamente dan como no subsanado. Propuesta válida. ¿Cuándo voy a determinar que la propuesta es válida? Cuando primero cumplí con los requerimientos técnicos mínimos. Segundo, que en la obtención que he obtenido el puntaje técnico mínimo requerido. Y la propuesta económica tiene que estar dentro de los límites establecidos, ¿no? Límites establecidos en el artículo 33 de la ley. ¿Cuáles son esos límites? A ver, en bienes y servicios
El límite no va a estar determinado igual al valor referencial, y el límite inferior no tiene. Este es el máximo, el mínimo, no existe en bienes y servicios. En consultoría de obras, puede ser igual al valor referencial como límite máximo, y el mínimo es el 90% del valor referencial como mínimo. En obras tienes hasta el 110% del valor referencial como máximo, y como mínimo el 90% del valor referencial como mínimo. Bien, entonces, en la evaluación, ¿qué se va a tomar en cuenta? Cuando hablamos del puntaje mínimo, la propuesta técnica 100 puntos, la propuesta económica 100 puntos. El puntaje mínimo que deben tener los postores para acceder a una evaluación económica. En el caso de bienes y obras, puntaje mínimo 60. En el caso de servicios y consultoría de obras, el puntaje mínimo es de 80. 80 sobre 100, 60 sobre 100. ¿Cuál es el contenido de la propuesta? De la propuesta económica. En la propuesta económica hay que tener en cuenta el sistema de contratación. Entonces, si el sistema de contratación es a suma alzada, ¿no?, ahí tenemos que indicar la oferta, ¿no?, en función, la oferta económica o la propuesta económica al total, ¿no?, y expresado en 2 decimales. O sea, solamente indicamos nuestra propuesta económica total, y esta tiene que ser expresada hasta en 2 decimales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre suma alzada y a precios unitarios? ¿Cuál es la diferencia sustancial ahí? ¿Cuándo decimos que es a suma alzada y cuándo es a precios unitarios? ¿Dónde está la diferencia? Se trabaja a suma alzada cuando tenemos las condiciones de entrega están claramente previstas. O sea, casi todas las condiciones de entrega tienes claramente previstas o claramente determinadas. En cambio, el sistema de contratación
declaración de precios unitarios, se dice que es a precios unitarios cuando estas condiciones de entrega son difíciles o no están claramente determinadas, no pueden ser claramente previstas. Y pongamos ejemplo, ¿verdad? Supongamos que requerimos de vehículos, motocicletas. En motocicletas podemos definir claramente las condiciones de entrega, la forma, el plazo,